Queremos analizar a esta hora el tema económico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que se pierde con una cuarentena? Estamos en contacto con el profesor y economista Juan Luis Oyarzo Gálvez, a quien saludamos. ¿Cómo está, profe? Hola, pues, don Jorge, ¿cómo está? Bien, A gusto la saludarlo. distancia, equipo. A la Como todos distancia, ¿no? en Como tiene casa. que ser. Pero por supuesto, Como como tiene que tiene que ser. ser así. Hay que, Sí, hay que tomar en cuenta esto y cuidarse al máximo entre todos. pero por supuesto, porque al Mm, final uno asume ahora responsabilidades comunitarias, pues, que tanto claro. la habíamos olvidado. Ahora nosotros nos tenemos que cuidar para cuidar también a nuestros padres, abuelos. ¿Somos buenos para poder, para tener responsabilidades comunitarias, profe? Yo creo que no mucho, po, porque tenemos también, y aquí ya entrando netamente en el tema, nosotros tenemos ya una conformación individual. Yo creo que, Jorge, tú recuerdas cuál era la conformación de Chile hace un tiempo y hace unos años atrás, pues cuando nosotros veíamos juntas de vecinos, cuando veíamos, por ejemplo, estos grupos sociales como los rotarios, pero muy fuertemente insertos, o sea, en la sociedad. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros vamos avanzando producto del modelo, nosotros tenemos ahora mucho individualismo, de tal manera que, a diferencia de otras culturas, hablo de otros lugares del mundo, nos cuesta generar ese nexo comunitario de estar muy, a pesar de ese índole que nosotros decimos que somos muy solidarios, pero solidarios distinto a comunitarios, ¿cierto? A vivir en Claro, comunidad. sí, 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 sí. Sí, Ahora, todo esto que está pasando, profe, sí. ¿podría servir para volver nuevamente a lo comunitario? Yo creo que claramente que sí, porque hay un proceso de innovación social y nosotros lo vimos. Hay que recordar que nosotros en octubre tuvimos el estallido social, que el estallido social es un movimiento social, un movimiento comunitario que surge desde la nada, sin líderes. Y en ese aspecto es donde nosotros empezamos a ver cómo en realidad en algún momento se volvían necesarios estos movimientos sociales para tener, por ejemplo, una voz que pudiera ser distinta y que iba en ocasiones, lamentablemente, paralelo a la política. Surgió como un elemento paralelo a la política. De tal manera que esta es una tremenda oportunidad también, porque siempre vemos el vaso medio lleno de lo complicado que estamos, de el problema económico que podría surgir, pero también aquí han surgido roles comunitarios y vemos también cómo las empresas se han renovado. Muchas de las empresas están haciendo, por ejemplo, ahora mucho aspecto de entregar los productos por internet, Claro, o sea, se le pone el nombre gringo, ¿no? Delivery. sí, ¿Ah? delivery, claro, pero bueno, es entrega por internet. De tal manera que vemos empresas de libros, de chocolate, de pan, panaderías y aspectos, de que en realidad producto de la necesidad, porque el hombre en economía se mueve por necesidades, y las empresas también, cuando la empresa, este emprendedor, que hay que no olvidar que las personas siguen siendo emprendedoras, y el emprendedor siempre busca cómo arreglárselas, de tal manera que muchas empresas, venta de carne, venta de todo, ahora están haciendo también su servicio por internet, pero tenemos otras actividades que en realidad no pueden hacer ese servicio de internet y yo siento que en realidad igual han quedado un poco desamparados, en particular por nuestra estructura económica, y que hablamos de los medios de transporte, hablamos de las personas que venden también en la calle, del comercio informal, de las economías sumergidas, de una serie de aspectos que dependen de la venta y que no lo pueden hacer tampoco por venta de internet. De tal manera que vemos un segmento también desigual, con mucha espalda para poder hacer cosas, ¿cierto? Como estos grandes comercios también, y otros comercios que en realidad no tienen esa espalda financiera para poder seguir funcionando. De tal manera que durante estos meses, para ellos, si ustedes se dan cuenta, me pongo en el lugar de una familia de que depende, por ejemplo, del transporte a través de un colectivo, de cómo sobreviven en este periodo de tiempo. Claro. Ellos no se pueden renovar tan fácil. Ahora, Mm. ¿qué va a pasar acá con todo esto? ¿Quién va a ser el más golpeado? Chuta, yo creo que básicamente cuando hablamos todos vamos a salir golpeados de alguna u otra forma, ¿eh? Porque nosotros hablamos que ayer surge también un pequeño, un pequeño estudio producto del coronavirus que muestra efectivamente de que en realidad la economía está funcionando cerca del 70% de su capacidad y el comercio va a salir grandemente complicado. De Afectado tal con esto, manera que, ¿no? claro, complicado, de tal manera que los que más sufren son las personas que tienen, por ejemplo, poca calificación en el ámbito de su trabajo.
porque tampoco tiene, y cuando yo hablo de cualificación, quiere decir que, por ejemplo, no tienen, por ejemplo, una especialidad productiva, independiente de lo que sea, no hablo de un título profesional solamente, sino hablo de personas que están especializadas en algún tipo de cosa. Esas personas, claro, se sostienen en el tiempo porque para las empresas son imprescindibles tener esas personas, pero sin embargo hay otras personas que tú puedes despedir porque no tienen esa cualificación productiva. De tal manera vemos el desamparo de personas que trabajan, por ejemplo, en tiendas comerciales, ¿cierto?, que van a salir en este periodo de tiempo muy golpeados. Hay que recordar, Jorge, que cuando nosotros hablamos del nivel de endeudamiento en Chile, el nivel de endeudamiento es tremendo en Chile. Y nosotros vemos que en realidad, hace poco, nosotros ya el año pasado, en octubre, cuando esto de cierta manera estaba relativamente sin esta pandemia, ya las familias en promedio gastan alrededor de un 75% del total de su remuneración líquida, solamente en pagar deudas. Y vemos efectivamente también que el 70% de las familias se encuentran endeudadas. Y de ese 70% apreciamos que en realidad hay alrededor de 4 millones de personas, que representa alrededor del 45% de ese total, que en realidad ni siquiera pueden pagar las deudas. Y eso era antes de esto. Entonces quiere decir que ahora nosotros nos vamos a encontrar con niveles de endeudamiento, con grados de morosidad de una persona que no puede pagar sus deudas, de forma enorme, porque nuestro sistema en el transcurso del tiempo está hecho para la generación y la posibilidad de haber obtenido esta deuda. Entonces, ¿cuántas personas? Yo creo que ustedes también en los medios de comunicación van viendo, me imagino, de que llega mucha persona que ha perdido su trabajo y que necesita, por ejemplo, tener alguna forma de poder solventarlo. ¿Cuál es la forma? La deuda, ¿cierto? Y las personas ya venían endeudadas. Entonces quiere decir que las personas con bajos niveles de cualificación van a salir también muy golpeados, la clase media va a salir muy golpeado dentro Ahora, de este proceso. profe, ¿Sí? el hecho de que se decretara cuarentena en Magallanes, Sí. ¿beneficia? ¿Cuáles son los pros y los contras de tener una cuarentena en Magallanes? Después del dictamen de la Dirección del Trabajo, Jorge, desde el punto de vista de las personas, Sí, claro. no es muy conveniente, Lo que ¿cierto? pasa es que algunas personas no lo entienden, pero para que se entienda bien, Sí, si si el ente sanitario decreta sí, una cuarentena, los empleadores nos mandan para la casa, así pero es. no nos pagan el sueldo. Así es, eso es, Ese sueldo se descuenta o se saca de el seguro de cesantía. claro. Eso es, ¿no? Así es, que el seguro tampoco, uno bien sabe, no incluye un seguro completo, porque hay personas que en realidad tienen un menor seguro, también son unas especies de cuentas individuales que uno va aportando, de tal manera que en realidad también el gobierno sí se propuso tener una gran cantidad aportar a ese fondo una gran cantidad de dinero, para que en realidad si ocurre lo que menciona la Dirección del Trabajo, el fondo de cesantía puede, pero el fondo de cesantía es un aspecto. El seguro de cesantía es un aspecto que en realidad uno fue robusteciendo, o sea, son tus propios ahorros, Sí, claro, es mi plata. es tu plata lo que va a ocasionar de que en realidad tú tengas que pagarte claramente eso. Entonces, a mí me causa una gran confusión, hay mucho reclamo desde el punto de vista de los Pero trabajadores, acá, a y ver, acá, muy según, extraño. según la visión que tiene usted, profe, pues yo tengo Sí. también una visión, es, ¿por qué se tomó esa decisión de parte del Ministerio del Trabajo, de la Dirección del Trabajo, de que el empleador no pague? ¿Se está protegiendo al empleador, al empresario con esto? Bueno, aquí la pregunta, Jorge, es clara, po. O sea, ¿la economía está al servicio de las personas o las personas están al servicio de la economía? Yo creo que para el gobierno las personas, nosotros, estamos al servicio de la economía, siendo que debería ser al revés, ¿o no? Siendo que la economía debería estar al servicio nuestro, nosotros estamos al revés. De tal manera que a mí me da la impresión de que la dirección del trabajo, y es el estilo que tiene efectivamente un gobierno que es un gobierno de derecha, si es lo que sucede, no hablo desde el punto de vista de un color político todo, pero en realidad era esperable una decisión que se tratara de proteger enormemente a las empresas, pero con un dictamen que en realidad llama mucho la atención porque en realidad invita al empleador a cortar estos vínculos laborales y no tener ningún problema para poder pagar básicamente esas remuneraciones, porque en realidad aquí el Estado no está haciendo un proceso para poder diversificar a la empresa.
si usted se da cuenta, está tarde el aspecto del aparataje público, porque nosotros las autoridades que estamos viendo son exclusivamente el intendente, la Seremi o algo que están relacionados con el trabajo, con el desarrollo social, pero ¿dónde están los servicios operativos relacionados? Yo me pregunto dónde está, por ejemplo, claramente Cercotec. No sirve exclusivamente realizar un capital semilla en este aspecto. No sirve, por ejemplo, a través de FOSIS haber generado, por ejemplo, un pequeño también emprendimiento, porque en realidad ahora los servicios deberían, por ejemplo, ponerse a la disposición para poder ayudar a lo que ya está, ¿cierto? A pequeños empresarios locales, a generar bonos. Entonces quiere decir de que siguen ensimismados en generar efectivamente los mismos procesos como si estuviéramos en el estado normal. ¿Se está blindando al empresario? Yo mira, sin lugar a duda y por mi profesión, el empresario es muy importante. Churchill lo decía, no hay que olvidar que el empresario es el que tira la carreta, pero sin embargo tampoco dejes en la vulnerabilidad al trabajador. Entonces, en ese sentido uno va viendo, me imagino si esta medida lo hubiera tomado, por ejemplo, Argentina, lo hubiera tomado Perú, lo hubiera tomado Brasil, de no pagarle a sus trabajadores, ahí sí que, independiente de la cuarentena, los ¿Y por qué somos tan permisivos los chilenos entonces? Porque Yo la creo verdad que es en que nos realidad, dijeron eso y nos vamos a quedar callados nomás. pero ¿sabes lo que yo creo, Jorge? Que nosotros, de cierta manera, y en particular tal vez tu generación, inclusive la mía, estamos y somos miembros de un adoctrinamiento político que sucedió durante esos 17 años. Y en ese proceso dictatorial uno no podía conversar. Es ineludible retroceder en el tiempo porque forma parte de nuestra historia. De tal manera que nosotros no actuamos y no generamos, por ejemplo, fuimos convertidos en entes pasivos. Y uno ve entonces, por ejemplo, que hoy en día los jóvenes que son este nuevo respiro en Chile ya no tienen la misma pasividad, pues. Y uno ve, por ejemplo, lo que sucedió en el estallido social. Nosotros ya estábamos propensos a tener poco crecimiento económico. Mire, y ahí tocó un tema súper importante, profe, ¿Sí? que no sé si le voy a mostrar la visión, ¿Mm? porque usted sabe que el mundo lo mandan los empresarios. Claro. Sí. Las empresas grandes, las multi internacionales, Claro. y se sulfuró China, se sulfuró Inglaterra, Sí. Alemania, Italia, España, Mm. se sulfuró Australia, se sulfuró Estados Unidos, Mm. acá en Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Sí. Perú. No es visible de que alguien inventó esto para poder calmar los ánimos del mundo. Pucha, Jorge, yo en realidad creo que uno no puede, no sé, yo no podría generar esa respuesta. Es un aspecto difícil que yo siento que no me compete, pero Ya. fíjate, nosotros con mi familia, yo estaba participando en un congreso en Italia y después estábamos en España justo ahora. Si nosotros cuando yo regreso a Chile tuve que someterme a cuarentena y todo ese aspecto porque justo yo había viajado a unos congresos, hay que recordar que yo estaba en jornada laboral, sus vacaciones en Europa son en julio, junio, de tal manera que yo tenía que participar en unos congresos y estuve efectivamente en el brote. Yo me vengo el día antes que anuncien la cuarentena total en España, Oh, hace poquito tiempo. Y resulta que el español, antes de que yo me viniera, al igual que el italiano, su vida era totalmente normal. O sea, no había ningún aspecto que tú dijeras, aquí hay, por ejemplo, alguna enfermedad o algo. es Nunca que se lo tomó en ya se serio. habían revolucionado ellos. Claro, pero nunca, claro, pero no hubo ningún tipo de inconveniente. Nosotros con mi familia paseábamos por todo el lugar. Ya. Chile ya estaba con un poquito de susto. Y cuando yo llego acá ni siquiera había un caso todavía. Creo que recién había aparecido un caso de coronavirus en nuestro país. Y cuando yo regreso, nosotros vemos efectivamente que había ya una histeria colectiva aquí y que hoy en día claramente se agravó. Ahora, mi pregunta, más allá de eso, de ese aspecto que tú bien me mencionabas de si fue inventado o no, en realidad más que preocuparse ahora hay que ocuparse. A mí lo que me preocupa, yo anoche leía una carta que le envió el Consejo Regional al intendente, la pasividad de nuestras autoridades locales, Ya. porque hay una pasividad cuando tú ves un intendente que está leyendo absolutamente todo lo que menciona y que después lo único que hace es que coloca una especie de prompter para mirar y sigue leyendo todo lo que hace.
es un aspecto que es preocupante, porque yo creo que los alcaldes en nuestra región han estado tremendamente a la altura. Cuando nosotros vemos la alcaldesa Porvenir, cuando vemos el alcalde Natales, cuando vemos a el alcalde de Punta Arenas solicitando, ¿cierto?, de que nosotros tenemos que ya cerrar nuestras fronteras, que qué es lo que pasa, nuestra cuarentena total. Cuando vemos a alcaldes ya de localidades más chicas, ¿cierto?, como Blagomir en Cerro Sombrero. Nosotros vemos entonces que en realidad la preocupación que surge es por nuestra autoridad local, que en realidad no está cumpliendo con cosas. Y yo leí esa carta del Consejo Regional que se la enviaron al intendente, yo no sé si en algún momento ya la has leído, Sí. en el cual plantean esa preocupación, porque el intendente es el que baja los proyectos, y resulta que aquí no hay ningún proyecto ni ninguna gestión que esté relacionada con aliviar la economía de las familias chilenas o entregar, por ejemplo, insumos para la salud. Entonces, ¿saben lo que yo siento y que también uno siente tal vez en la sensación térmica de la sociedad? A pesar de que yo he tenido la precaución, he sido muy responsable de no salir porque tengo la suerte de no salir, es que en realidad nos han dejado un poquito abandonados, pues, Jorge. Esa es como ¿Cómo ve que mi cuánto sensación. tiempo más observa que comience una estabilidad económica, pero especialmente en la región Aquí, de Magallanes? sí, aquí va a pasar mucho tiempo para que nosotros tomemos, hay algunos economistas que dicen que vamos a volver a una crisis del 82. No sé si la recuerdas, porque yo creo que esa crisis fue como compleja, con un dólar que lo teníamos a 39 y de repente se disparó enormemente y nos generó un tremendo problema. Ahora es probable, como nosotros en ese momento nosotros nos encontrábamos en una dictadura, al igual que como hoy en Chile, de tal manera que las medidas que podían tomar económicas son distintas. Hay que recordar que el 80 se formula y se cambia todo nuestro sistema de salud, se genera el concepto de la AFP, la universidad ahora pasa a ser pagada, ¿cierto? Surgen una gran cantidad de reformas que eran fáciles implantarlas porque era un régimen totalitario. Pero hoy en día nosotros tenemos salarios que son terribles. Nosotros vemos que la mitad de los trabajadores gana menos de 400.000 pesos en Chile. En total nosotros somos 9 millones de trabajadores. De esos 9 millones de trabajadores, que es el capital que nosotros tenemos a nivel nacional, en realidad menos, o sea, son como 4,5 millones, Jorge, que ganan menos de 400.000 pesos. Nosotros vemos que las personas que ganan por sobre el millón de pesos y representan en Chile solamente el 8,5% del total de nuestros trabajadores. Entonces, el sistema es difícil que resista de esa manera. Es muy difícil. De tal manera que nosotros vamos a ver de que vamos a tener un poquito elementos negros durante un buen periodo de tiempo. Hay que recordar que Chile demoró harto en recuperarse de la crisis que surgió en el 82. Chile empieza a crecer alrededor del 94-95, o sea, estamos hablando de 12 años solamente para empezar a emprender vuelos. Ahora lo que ha sucedido, Jorge, es que esta es una crisis mundial. O sea, quiere decir que nosotros vemos, por supuesto, por nuestro inconveniente económico, pero cuando nosotros apreciamos en el mundo está también muy complicado. Hay que ver, por ejemplo, líneas aéreas. LAN, cuando pide el rescate financiero al gobierno, la TAM, hablo de esta línea aérea nuestra, disculpen que lo haya mencionado, pero resulta que si usted se da cuenta, esa línea aérea en realidad está a puertas de formular efectivamente tal vez algún proceso de quiebra o algo así. Y no es la única línea, o sea, estamos hablando de todo el resto de las líneas aéreas del mundo. Y en Magallanes, profe, ¿cómo estamos con nuestra producción que tenemos en Magallanes? ¿Podemos estar un poquito bien parados o no? Es que mira, nosotros tenemos, los países y las localidades dependen de sus estructuras de producción, de tal manera que nosotros en Magallanes, y al ser también una localidad más chica, depende mucho de las medidas que se tomen una vez que en realidad esto vuelva a la normalidad, que yo me imagino que serán unos 2, 3, 4 meses, normalidad entre comillas. Ahora, tomando en cuenta que creo que estos días está el último embarque de la minera. Claro, que también es como que de cierta manera se olvidó el concepto de nuestros trabajadores de la minera. Hay que recordar que muchos también fueron ahí desvinculados y que muchos ya terminan su contrato ahora en abril, ¿cierto? Que ese es su último mes de trabajo, como tal. Pero claro, cuando nosotros vemos a Magallanes, nosotros tenemos efectivamente también un nivel de centralismo enorme. Por eso yo te mencionaba hace un rato atrás. ¿Eso nos puede golpear fuerte el Pero centralismo? por supuesto.
ni siquiera tenemos la posibilidad de ser representados. Cuando nosotros analizamos el rol de los alcaldes sienten la responsabilidad porque son representativos de las demandas sociales de su localidad. Pero cuando vemos un intendente, el intendente es una persona totalmente designada, de tal manera que su accionar depende del intendente y no depende del presidente y no nos representa en absoluto. Ese es el modelo estructural que nosotros tenemos. Entonces nosotros en algún momento tenemos que tener efectivamente a un gobernador regional, a un intendente elegido por nosotros que represente los intereses de la región. Nuestra autoridad máxima a nivel local es el intendente regional. Y el intendente no toma decisiones. Y lo vemos básicamente en ese sentido. Si esto se hubiera parado, no sé qué estamos esperando para haber generado, por ejemplo, el proceso de una cuarentena local. Si usted se da cuenta, es una especie de riesgo que estamos Ahora, el virus ya entró. Ya entró, ya no hay forma. Si hubiéramos generado una cuarentena, eso debería haber pasado hace 2, 3 semanas. Ahora, yo no sé si valdrá la pena una cuarentena. No. Ahora, yo creo que vale la pena en algún momento para evitar, porque al final algunos estudios muestran de que en realidad casi todos nos vamos a enfermar en algún momento de este COVID-19, ¿cierto? Se dice que el 50-60% de la población en algún momento lo va a adquirir, pero el problema que tiene eso es la capacidad de los recursos limitados que nosotros tenemos para atender a los pacientes que se enferman. Entonces, ese es el inconveniente. Profe, qué gusto de poder analizar así brevemente todos estos temas. Y lo vamos a requerir más adelante porque todo esto va a ir variando. Así es. La tranquilidad, Jorge, solamente para ir terminando, es que ningún economista tiene una bolita de cristal para decir lo que va a suceder. Sí, claro, sí. Son predicciones nomás. No somos Nostradamus para poder definir eso, lo que va a venir a futuro. Ahora Nostradamus esto lo predijo en 1550. Sí, pero sí tiene que haber claramente una definición clara de nuestras autoridades, tanto políticas como designadas, que si tú te das cuenta es como que en algún momento parlamentarios, todos los parlamentarios, solicitando, independiente del sector político, hace 2, 3 semanas, intendente, este es el momento de cerrar, intendente, y el intendente no ha oído y no ha hecho escuchar nuestra voz a nivel central. De tal manera que, ojo Jorge, los economistas no tienen esa bolita de cristal, no sabemos lo que puede suceder a futuro. Nosotros esperamos que vamos a, por supuesto, seguir viviendo en esta hermosa localidad como es Punta Arenas. Obviamente que todos vamos a hacer lo posible, y este es un trabajo comunitario, Jorge. O sea, comprarle a los vecinos que venden en el barrio, al vecino que vende frutas, a los vecinos que venden, por ejemplo. Si tú te das cuenta, Jorge, qué bonito eso. Hemos vuelto a el esquema de comercialización que existía en el 80 y antes del 80, ¿cierto? El comprarle a nuestros vecinos, que no todo se produce en una multinacional, ¿cierto? Profe, gusto saludarlo. Igual para usted, que tenga una buena jornada. Gracias, que le vaya bien, chao. Gracias, hasta luego. Juan Lidio Yarzo Galvez, profesor y economista también, académico universitario igual, hablando un poco cómo se puede venir la economía.